have gathered here today, we share a common goal. We want a future. Is that too much to ask for? But we still haven't seen anything yet. This is only the beginning of the beginning. Trust me. Thank you. Estamos todos aquí porque compartimos un mismo reclamo. Queremos un futuro. Es mucho pedir, pero todavía no vimos nada. Esto es el principio del principio, créanme. Escuchábamos recién a Greta Thunberg en la marcha del año 2019 en Berlín. Esto fue parte de una enorme movilización universal donde hubo más de 2.100 huelgas por el clima en 125 países diferentes en las que participaron 1.600.000 jóvenes, se estima más o menos. Este es un movimiento que había nacido de la mano de una niñita tan solo 8 meses antes. Un enorme movimiento juvenil que también contiene a, por ejemplo, Nikki Becker de Jóvenes por el Clima. En un punto yo soy militante climática por Greta. O sea, me pasó de ver un video de ella hablando y decir como, wow, tiene todo el sentido del mundo lo que está diciendo, y hay que crear esa expresión de este movimiento internacional, pero acá en Argentina. Que eso no significa que copiamos y pegamos en Jóvenes por el Clima lo que era en Europa, sino que al revés, entendimos que, bueno, teníamos que traducirlo a cómo son los movimientos en Argentina, como por ejemplo ir todos los viernes no nos parecía que era algo que acá iba a tener mucho impacto, y un montón de cosas más que tiene que ver más con ver a la crisis climática desde una perspectiva latinoamericana. Pero ella como persona fue la que en algún punto nos activó ese bichito de entender que, bueno, la crisis climática, la lucha por la justicia climática tiene que ver con un reclamo generacional y que si no actuamos hoy, si no creamos ese movimiento hoy, bueno, hace 2 años ya, nosotros nadie lo iba a hacer y no íbamos a llegar a tiempo. Bueno, ahí escuchábamos a Nikki Becker de Jóvenes por el Clima Argentina, que ella contaba cómo Greta había sido una inspiración, porque Greta es la inspiración y líder de miles de jóvenes en todo el mundo. Greta empezó a aprender sobre la crisis climática cuando tenía 8 años en la escuela. Viste que en la escuela siempre alguien te cuenta un poquito. Sí, pero hay un momento en la adolescencia, cuando tenés 16, 17, que podés tomar otro camino. Sí, te por puedes supuesto. poner a boludear, que también está re Que es bueno. lo que hace la mayoría de la gente. Yo me acuerdo de mis primeros porros, te puedes a boludear y la verdad que te colgás un poco con activar con el mundo. Sin ninguna duda, pero bueno. Y esto es todo lo que es. Lo que hizo Greta, al revés, fue empezar a estudiar, a interiorizarse con datos científicos, y cuando vio que no quedaba mucho tiempo, y sobre todo cuando vio que nadie hacía nada, cayó en una profunda depresión. ¿Con cuántos años? Con 8. Increíble. Dejó de hablar, dejó de comer, y en ese momento se le diagnosticó mutismo selectivo y Asperger. Y esto es un dato clave para entender el superpoder de Greta. Vamos a escuchar ahora a Santiago Levín, obviamente nuestro referente en materia de salud mental, para contarnos un poquito este diagnóstico que recibió Greta. Hola, yo soy Santiago Levín y me meto un segundito en la Mengohistoria para contarles sobre el síndrome de Asperger. Forma parte de lo que se llama el espectro del autismo, que son problemas del neurodesarrollo, problemas que afectan el desarrollo neurológico y la persona total que lo sufre. Básicamente se afecta la capacidad de comunicación y de interacción social, de adaptarse flexiblemente a la convivencia con los otros. Hay muchos tipos de autismo. El síndrome de Asperger no es de los más severos, también tiene sus propias variantes. Las personas con Asperger pueden desacoplar la atención que se le presta a infinidad de detalles, como solemos hacer nosotros, y pueden concentrarlo sobre algún detalle en particular. Por eso suelen ser muy observadores, muy meticulosos y muy detallistas. Existe un movimiento en este momento que se llama neurodiversidad, que reclama el no etiquetamiento de algunos de estos cuadros y su aceptación de parte de los no autistas como formas diferentes de ser en el mundo. Recomiendo que busquen este concepto de neurodiversidad.
Hay una serie de televisión de un detective, Monk, que algunos recordarán que era un típico caso de Asperger, y al que le interese mucho le recomiendo una novela fantástica que vale por sí misma, por la literatura, escrita por un canadiense que se llama Mark Haddon, Haddon, una novela que se llama El curioso incidente del perro a medianoche. Creo que también se adaptó para teatro y que en Buenos Aires se dio como obra de teatro. Todo esto para hablar de Greta Thunberg. Mando un beso grande para Julia. Bueno, ahí Santiago nos contaba un poquito de qué se trata tener Asperger. Y en definitiva acá hay una característica muy concreta que es la posibilidad de concentrarse mucho en aquello que a vos te despierte interés, pero mucho. Entonces muchas veces hay genios en la matemática o en la música o qué sé yo, en el piano o en la ejecución de algún instrumento complicado que tienen logros muy importantes porque tienen Asperger, porque se pueden concentrar mucho en una sola cosa. Es que vos y yo decimos, uy, mirá, un perro con cola peluda. Te dispersas. Te dispersa. Uy, estás estudiando y tenés las zapatillas sucias y te las vas a lavar. Te pones a hacer zapping. Entonces nunca llegás a nada. Procrastinás. Y nunca llegás a nada. No es el caso de Greta, que se concentró mucho en la crisis climática, al punto que se abrumó y entró en pánico. Porque cuando vos te das cuenta qué es lo que le está pasando al planeta, con datos científicos, cuando vos te das cuenta que además quienes toman las decisiones no están haciendo nada, decís, bueno, lo que le pasó a Greta. Pasa que nosotros tenemos, viste, te abstraes, entonces terminás pensando cualquier cosa. Una forma, bueno, como les decía, ella entró en una depresión, con su mutismo selectivo, estaba muda, no hablaba, nada. En un momento, para empezar a aliviar esta tensión en su cabecita, necesitó empezar a tener un estilo de vida acorde con sus preocupaciones y además convenció a sus papás de que se hicieran vegetarianos y que además dejaran de volar en avión, cosa que no era poca cosa porque su mamá, por ejemplo, era una cantante lírica o de ópera muy importante y bueno, la señora tuvo que dejar de viajar en avión. ¿Pero le cagó la carrera? ¿O bueno, ahora está yendo en tren, qué sé yo, si le cagó la carrera, pero sí fue un sacrificio para esa familia. Lugares donde no pudo actuar en vivo. Ponele. Tuvo que hacer gira cerca de la casa. El papá de Greta, que yo estuve leyendo algunas entrevistas, cuenta en una de ellas que en realidad lo que empezó a hacer no fue para salvar al mundo, fue para salvar a su hija. O sea, queriendo mucho a su niña, dijo, bueno, hay que hacerse vegetariana. Le empezó a acompañar y obviamente después entró en una militancia también. La acompaña en velero, cruza el océano ese señor en velero, cuando Greta tiene que ir a la ONU. Pero para eso no es seguro. Bueno, pero lo hacen. ¿En velero? En velero. Greta viaja en velero. Océano, viaje transatlántico. Greta cruza el océano cuando tiene que ir a hablar a la ONU en velero. Necesito chequear eso ya. Sí, señor. Y tiene que ser, ya es un personaje público que tiene que ser consecuente, pues le ponen una cámara. Greta viaja en velero por convicción también. Sí, además. claro, obvio, pero igual tiene que hacerlo. Bueno, ella sabía igualmente que esta conducta individual o familiar no bastaba. Por supuesto que no, que tenía que hacer algo más, que tenía que avisarle al resto del mundo qué era lo que estaba pasando. Y además ahí Greta se preguntó, ¿para qué voy a la escuela si no hay futuro? Si uno va a la escuela al final para estudiar, para un futuro. Para ser alguien en 20 años. Para ser alguien en mi adultez. No hay futuro. ¿Para qué voy a estudiar ciencia si a los datos que arroja la ciencia no les están dando bola? Son preguntas existenciales angustiantes las que se dicen. Ni tan existenciales, son bastante concretas también, digamos. No, es verdad. Quiere decir, sí, profundas. Bueno, en 2018 dice estoy de huelga. Ella empezó a ir desde agosto de 2018 todos los viernes al Parlamento de Suecia a hacer una huelga y a acampar con un cartel que decía huelga escolar por el clima. Poco a poco, cada vez más gente empezó a prestarle atención y empezó a ir a acompañarla y también a hacer huelga con ella. Entonces ya la huelga de los viernes en el Parlamento de Suecia empezó a haber más gente y empezó a llamar un poquito más la atención de los medios de comunicación esta niña y le empezaron a invitar a dar charlas y conferencias a lugares muy importantes. Y lo interesante es que empezaron a invitar a Greta, no solamente desde los lugares de ambientalistas que un poco ya sabían qué era lo que Greta tenía para decir, sino que la empezaron a llamar desde los foros donde hay gente que es la que toma las decisiones. Lugares donde están los mandatarios, donde están los grandes empresarios, los CEOs de las empresas. Le invitaron a la ONU, le invitaron a Davos, le invitaron al Vaticano. Siempre tiene como un encanto también el personaje de la niña o el niño genio. Claro. Porque si hubiera tenido capaz 30 años,
no hubiera despertado como una fascinación. Siempre sorprende el que es menor, que de golpe tiene un cerebro que decís, wow. Y además Greta llegaba con estas trencitas. Y otra cosa que tiene, que vamos a ver que es una clave. Ahora vamos a hacer un repaso un poco cronológico por algunas de sus intervenciones. Yo estuve mirando muchos videos de Greta, seguramente me faltan más y todo, pero algunas de las intervenciones justamente en estos ámbitos de poder político y económico. Y una de las claves es, además que proviene de su condición neurológica, es que, como muchas personas con autismo o Asperger, no comprenden muy bien las normas sociales. Y Greta a veces no entiende exactamente a quién le está hablando, no entiende, entre muchas comillas quiero decir, las implicancias de lo que está diciendo. Entonces ella, sin inmutarse, les dice en la cara a los poderosos, ustedes son un cachivache, cosa que nadie más hace, porque el poder siempre, finalmente, por algo es el poder, termina condicionándote. Como que te reprime. Y un poco como que cuidás las formas. Y sonreís. Claro. Decís, bueno. Querés quedar más o menos bien. Querés quedar bien. O tratás de buscar formas en las que decir. Y Greta realmente llama las cosas por su nombre. Y es interesante porque muchas veces ella dice algo como que se zarpa un poco. Entonces la gente en el auditorio se ríe nerviosamente. Y ella mira con cara de, no entiende por qué se están riendo. Esto es algo que se repite en varios videos. Pero realmente no entiende de qué se están riendo, porque ella está hablando muy en serio. Vamos a escucharla a Greta en la COP número 24. Que, bueno, las COP son las... lo explicaría mucho mejor cualquiera de Kike o nuestros ambientalistas, pero son conferencias que se hacen todos los años, organizadas por Naciones Unidas. Y esto sucedió en diciembre de 2018. Acordémonos que Greta arranca con su huelga en agosto de 2018. Ya para fines de ese año la invitaban a la COP24 y ella, siendo muy muy niña, que fue en Polonia, dice esto. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. Muchos dicen que Suecia es un país pequeño y que no importa lo que hagamos, pero aprendí que nunca sos lo suficientemente pequeño como para hacer una diferencia. Tenemos que hablar claro. Ustedes hablan de crecimiento económico verde porque temen ser antipopulares. Solo hablan de ir para adelante con las mismas malas ideas que nos llevaron a este desastre. No son lo suficientemente maduros para decirnos las cosas como son. Pero a mí no me importa ser antipopular, me importa la justicia climática y el planeta. Nuestra civilización está siendo sacrificada para que unos pocos puedan seguir haciendo enormes cantidades de dinero. Nuestra biosfera está siendo sacrificada para que la gente rica pueda tener una vida de lujo. Es el sufrimiento de muchos el que paga los lujos de unos pocos. Bueno, el próximo audio pertenece a Greta en Davos 2019. Es interesante que vaya a Davos, porque Davos es, bueno, vos sabés más, Fede, ya que te tengo acá de política internacional, es la cumbre, ¿cómo se llama? El Foro Económico Mundial. Es el foro, sí, es el lugar donde se juntan los principales gobiernos del mundo. A veces invitan a un gobierno de un país no tan importante, pero en general los que ahí mojan son esos, más los organismos multilaterales, tipo el FMI, el Banco Mundial y grandes empresas. En Suiza es. Sí, Davos es ahí, a veces lo hicieron en otros lugares, pero es eso, discuten un poco sobre la economía. Total, se llama el Foro Económico Mundial, se hace siempre en Davos. Parece la gente más millonaria del mundo, ¿no? Parece un jabón, ¿no? Jabón Davos. Davos, bueno, sí. La cuestión es que Greta no solamente pronuncia el discurso que ahora vamos a escuchar, sino que además ella va, le ofrecen obviamente alojamiento en los hoteles 5 estrellas que hay en Davos. Se dice Davos, por eso. Ajá, bien, Davos. Y ella se rehúsa a quedarse en un hotel 5 estrellas y duerme en carpa. Y ustedes vieron que las fotos que provienen de Davos siempre está todo nevado porque hace un frío de recagarse. Correcto. Date un lujito, Greta, también. ¡No! ¡Qué extremo un todo! jacuzito. Greta duerme en carpa cuando fue invitada a Davos. Ahora sí escuchamos el discurso. Our house is on fire. I am here to say our house is on fire.
According to the IPCC, we are less than 12 years away. Nuestra casa está from not prendiéndose being fuego. able to Según undo el our IPCC, mistakes. que es un estudio que hace In that time, Naciones Unidas con unprecedented científicos, changes tenemos in all menos de aspects of 12 años para society no poder dar need marcha to atrás take con nuestros place. errores. En ese tiempo la sociedad necesita hacer cambios sin precedentes, incluida una reducción de la emisión de gases de dióxido de carbono de al menos el 50%. En lugares como Davos, a la gente le gusta contar historias sobre éxito, pero el financiamiento para el éxito viene con un precio impensable. Para el cambio climático debemos entender que hemos fallado, todos los movimientos políticos han fallado y los medios fallaron en crear alertas. Pero los Homo sapiens no hemos fallado todavía. Sí, estamos fallando, pero tenemos tiempo de arreglarlo aún. Tenemos todo en nuestras manos, la solución es simple. Tenemos que parar con la emisión de gases de efecto invernadero. Se lo debemos a los jóvenes para darles una esperanza. Pero no quiero su esperanza. Sí, quiero que sientan pánico. Escuchémosle un poquito más a ella. All political movements in their present form have done so. And the media has failed to create broad public awareness. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. We still have everything in our own hands. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop the emissions of greenhouse gases. And either we do that or we don't. We owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. No quiero su esperanza, quiero que sientan pánico, quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días y quiero que actúen como si estuvieran en una crisis. Quiero que actúen como si la casa se estuviese prendiendo fuego, porque lo está. Because it is. Es muy impactante, de verdad. Fue una frase que obviamente ya es un lema del movimiento ambiental que dice: la casa está prendiéndose fuego. Quiero que sientan pánico, es otra de las frases que se vieron en muchas pancartas de aquella famosa manifestación del año 2019. Claro, por ahí funciona una cosa que es lo que pasa. Muchos ambientalistas marcan esto, creo que sin tener exactamente una respuesta, que es: lo que está pasando es gravísimo. Y gravísimo, y ya sabemos, y hasta lo sentimos, esa cosa de que hace más calor que nunca, y después, y también bosques que se prenden fuego, etc. Las pandemias, los huracanes, todas cosas que son consecuencias de la crisis Nadie climática. actúa a la altura de esas palabras. Nadie actúa a la altura de, mirá que está todo re mal. Sino, bueno, hay foros, se planea que, bueno, en 20 años, si haces un acuerdo, si Estados Unidos firma el protocolo del Claro, Kioto. sigue siendo algo que no es inminente. No parece que estuvieras en medio Y de... ya está pasando. Es que de está pasando, claro. Lo que dice Greta en varios de sus discursos también es lo siguiente, ya no es un problema del futuro, Claro. ya es presente este problema. Y además queda poco tiempo para que se pueda revertir. Ahora, los cambios tienen que ser drásticos, pero nadie está haciendo nada. ¿Por qué? Y ahora, dentro de un ratito, vamos a avanzar en otros conceptos que son importantes que desarrolla Greta, que es, ¿quiénes son los que tienen que hacer los cambios? Porque por más que ella haya decidido ser vegetariana, no viajar más en avión, justamente para ser consecuente con sus preocupaciones, ella sabe muy bien que no es que todos somos un poquito responsables, entonces nadie es responsable. ¿Quiénes son los responsables? Lo vamos a escuchar dentro de un ratito. Pero ahora sí, vamos a tal vez el discurso más famoso, que es el famoso How dare you, que dice en una reunión en Naciones Unidas en la Cumbre de Acción Climática en septiembre de 2019. My message is that we'll be watching you. Esto es interesante. Ella dice, los vamos a estar vigilando, y se le ríen un poco en el auditorio y la cara que ella pone es, ¿qué se ríen? This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Esto está todo mal. Yo no debería estar acá. Debería estar en la escuela en el otro lado del océano. For hope. Nos piden How esperanza a dare los you. jóvenes. ¿Cómo se atreven? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Han robado mis sueños And y mi yet, infancia con sus I'm palabras one of the lucky vacías. ones. Y yo soy de las afortunadas, People en are realidad. suffering.
People are dying. La gente está sufriendo y muriendo. Entire ecosystems are collapsing. Ecosistemas We are in enteros the están beginning colapsando. of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Estamos en el principio de una extinción masiva y lo único de lo que ustedes hablan es de dinero y de crecimiento económico. ¿Cómo se atreven? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? Por más de 30 años la ciencia viene and siendo come muy here clara. saying that you are doing ¿Cómo se atreven enough a mirar para otro when the lado politics y venir and acá solutions needed y decir que are están still haciendo lo nowhere posible in sight? cuando no hay políticas ni soluciones a la vista? Ahí se la ve como que no aguanta más. Sí, es terrible porque a veces uno desconfía un poco en el político adulto, Sí. cuando se expresa de manera honesta, con el corazón, porque uno dice, es una táctica, es una estrategia. En cambio acá cuando ves a alguien de pocos años, siendo tan honesto, no andas pensando que capaz es una forma media No hay especulación detrás. perversa o maquiavélica, ¿entendés? Y entonces te impacta de lleno. Bueno, en el último audio que vamos a escuchar, que no es ahora, que es en la conferencia de Davos 2021, que ya es remota, porque estamos atravesando una pandemia, ella dice, yo no vengo acá como ustedes a negociar, a piripipipipi. Claro. Yo le vengo a repetir lo mismo que vengo repitiendo ya hace 3 años. Lo gracioso es que la vida de Greta que estamos repasando es cortísima, ¿no? Es algo sin careta. Sin ninguna careta. Este audio que vamos a escuchar ahora es en la COP25 que se desarrolló en Madrid y me interesa este concepto porque es el concepto de equidad, donde ella lo que dice es esto: son los países ricos y son los poderes concentrados los primeros que tienen que hacerse cargo de las soluciones porque son los que son el problema principal. Richer countries need to do their fair share and get down to real zero emissions much faster and then help Los poorer países countries ricos tienen do que the asumir same. su parte y alcanzar las emisiones cero mucho más rápido para ayudar a los países pobres a hacer lo mismo. Para que la gente de zonas menos afortunadas puedan elevar sus niveles de vida. Bien eso de Greta, ¿eh? Sí, claro. ¿Por qué es tan importante permanecer por debajo de los 1.5 grados? Porque ya con un aumento de 1 grado la gente está muriendo por la crisis climática. 100 empresas son las responsables del 71% de todas las emisiones globales. Los países del G20 son responsables del 80% de las emisiones totales. El 10% más rico de la población mundial produce la mitad de las emisiones totales, mientras que el 50% más pobre solo emite el 10%. Todos tenemos un trabajo que hacer, pero algunos más que otros. In fact, every great change throughout history has come from the people. We do not have to wait. We can start the change. Todos los grandes cambios de right nuestra now. historia han venido de la gente. No We, tenemos que esperar. Podemos the people. empezar con el cambio ahora mismo. Nosotros, la gente. Ella de ahí también lo que dice es tenemos que generar una demanda social tal, tenemos que generar una opinión pública que obligue a estos señores que me están escuchando ahora a hacer alguna cosa, ¿no? Que es Claro, donde- tipo instalar una agenda. Exacto. Pero bueno, lo que me interesaba de esta parte es el concepto de equidad, que es muy importante también entender, que acá Quique también lo desarrolla, que los jóvenes por el clima todo el tiempo insisten con eso, es hay una deuda del norte con el sur. Los principales responsables son los países ricos, que ya hicieron mierda todo. Claro, dice, lo que dice ella que es interesante es, les vengo a pedir a ustedes, las economías desarrolladas, que sean los que reduzcan principalmente y primero las emisiones de carbono, Sí. para que después podamos también exigir eso a los países en desarrollo. No vamos a empezar por los países en desarrollo, Exacto. que estoy extendiendo las cosas que ella dijo, ¿no? Como que son los que están intentando mejorar su calidad de vida que parten de un piso mucho más abajo Y- que un sueco, un norteamericano o un alemán. Exacto. En términos de consumo, por ejemplo. Ujú. ¿Cuánto consume un sueco y cuánto consume un argentino? Bueno, me imagino que el sueco consume mucho más y por lo mismo contamina mucho más. No solamente el sueco de a pie, sino que sobre todo las grandes empresas y los poderes concentrados de esos países. Pero ella esto lo tiene muy claro y nosotros también lo tenemos que tener claro, no para no hacer nada,
pero para saber dónde están puestas las responsabilidades. Me parece que un ambientalismo latinoamericano tiene que tener muy claro eso también. Bueno, la vuelven a invitar a Davos, por más que ella les dijo todas las grandes verdades en la cara, y ella dice, bueno, no hicieron nada. A ver, escuchemos el próximo audio. 1 year ago, I came to Davos and told you that our house is on fire. I said I wanted you to panic. Hace un año vine a Davos y le dije que nuestra casa se prendía fuego. Le dije que quería que entraran en pánico. Cuando a los chicos les decimos que entren en pánico, no les estamos diciendo que sigan haciendo lo mismo que siempre. No les estamos diciendo que se confíen en las tecnologías que ni siquiera existen a gran escala y que quizás jamás existan. We're not telling you to go on like before. We're not telling you to rely on technologies that don't even exist today at scale and that science says perhaps never will. Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames Nuestra by the casa hour. sigue prendiéndose fuego y su inacción está haciendo crecer las llamas. Les estamos pidiendo que actúen como si amaran a sus niños más que a cualquier otra cosa. Esto es interesante porque acá dice, bueno, cualquiera de los que están acá presentes, sea el presidente de una compañía, sea el presidente de un país, ama a sus hijos por sobre todas las cosas. Perfecto eso. Si vos amás a tus hijos, arreglales el planeta, porque no, ni siquiera es a los nietos que todavía no conoces. A tus hijos ya les estás dejando un bardo fenomenal. Y no puede ser que solamente nosotros nos tenemos que hacer cargo porque aparte ya va a ser demasiado tarde. Claro, está bueno porque decir, bueno, va a ver, vos, político egoísta que no te importa el mundo. Tu familia sí te importa, ¿no? Claro. Tu hijo, tu nieto te importa. Exacto, arreglales un poco el planeta a ellos. Hacelo por ese egoísmo. A ella en un momento vieron que habla de unas tecnologías en las que se están confiando que ni siquiera existen. Se refiere un poco a la idea de que en algún momento existan grandes máquinas que chupen el dióxido de carbono de el aire. Bueno, esa tecnología ya existe y se llaman árboles. Bien. Pero mientras vos los sigas quemando y sigas emitiendo estos gases, bueno, el problema obviamente que está creciendo. Y además, ¿cómo te vas a confiar en unas grandes máquinas que chupen el dióxido de carbono? Más vale cuidar tus bosques, ¿no? Porque tal vez esa tecnología no va a existir nunca. Vamos ahora sí a ir al último de los audios, que es en Davos 2021. Esto ya fue una conferencia virtual y esto decía Greta. We understand that the world is complex and that change doesn't happen overnight. But you've now had more than 3 decades of blah, blah, blah. Entendemos que el mundo es complejo y que el cambio no se hace de un día para otro, pero ya van más de 3 décadas donde ustedes vienen bla, bla, bla. ¿Cuántas décadas más necesitan? Porque cuando hay que afrontar la emergencia climática, el mundo está en estado de completa negación. La justicia para las personas y áreas más afectadas es sistemáticamente negada. Y aunque nos complace cada iniciativa climática, los compromisos presentados y discutidos hoy no son suficientes. El tiempo para pequeños pasos en la dirección correcta se ha ido. Si queremos una pequeña chance de evitar las peores consecuencias climáticas y ecológicas, esto tiene que cambiar. Porque todavía dicen una cosa y hacen completamente lo contrario. Bueno, ya seca, podemos decir, porque ya es la tercera vez que le invitan al Foro Económico Mundial en Davos y Greta dice, no estamos haciendo nada. Qué triste, Greta con 50 años, Sí. toda arrugada, y todo el otro bien, no estamos haciendo nada. Y ya, y atrás, tipo el fuego prendido, literal. Y todo Literal, tosiendo, claro. puta. Mascarillas. Bueno, Sí, más o menos como estamos ahora. Parece- más o menos. Más o menos. Pasa que hay una cosa ahí con la cuestión también que yo creo que se reflexiona poco con lo ambiental, que es el mundo tiene un montón de problemas. Nombremos unos gigantes de hace siglos, la desigualdad. Sí, Vos podés, si bien la desigualdad implica que hoy, en este momento, hay gente sufriendo, podés decir, bueno, en el mediano plazo, en el largo plazo, eso, vos siempre, en algún momento podés modificarlo. ujú. Acá hay un momento que se Ya no va a corta haber la marcha bocha. atrás.
Ya no va a haber marcha atrás. ¿Qué Ahí es está. el gesto de Iván? Ah, la hora, eso es el Ah, problema ya. de la conductora, no sé, se Bueno, atrasó. señor, usted espérese un poquito. Espérese. Ya terminamos, me apunta acá el productor que la semana pasada ni vino, señor. ¿Alguien Entonces, quiere ahora hacer un viene comentario César. ambientalista? Bien, hablando de desigualdad también, hay una idea que está cada vez empezando a sonar más fuerte, que es la del Green New Deal, que vos, Fede, hace poco desarrollaste en Un Mundo de Sensaciones. Que es la idea de decir, bueno, mientras nosotros reparamos el planeta, podemos mitigar la desigualdad social, creando muchos puestos de trabajo para sanear justamente el planeta, ¿no? Entonces, que toma esa tradición que es la del Roosevelt, más que tradición, una acción en realidad, la del Estado keynesiano, que desarrolla Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, y dice, bueno, vamos a crear un montón de puestos de trabajo y con eso vamos a solucionar la crisis, pero con una acción positiva del Estado. Y esta es una idea que está empezando a desarrollarse y a sonar cada vez más fuerte, que es la de que podemos abordar la crisis climática creando cientos de millones de empleos de calidad en todo el mundo, invertir en las comunidades y en los países a los que se excluye de forma sistemática y garantizar la sanidad y el cuidado de los niños, entre otras muchas cosas. Estoy leyendo un pequeño párrafo de Naomi Klein, que es una periodista que se viene dedicando a esta cuestión hace mucho tiempo. En el marco de esta extensa transición, esta propuesta exige enormes inversiones en energías renovables, eficiencia energética y medios de transporte limpios. Para conseguirlo, defiende que los niveles salariales y los beneficios de los trabajadores que dejen los sectores de altas emisiones de carbono para unirse a los sectores verdes deben ser protegidos y considera que se debe garantizar un empleo a todo aquel que desee trabajar. También exige que las comunidades que han padecido los efectos más tóxicos de los sectores contaminantes se beneficien de las transiciones y contribuyan a diseñarlas a escala global. Y por si no fuera suficiente, termina con una serie de exigencias clave procedentes del creciente sector socialista democrático del Partido Democrático. Sanidad universal, cuidado de los niños y educación superior, todo ello gratuito. Esta es una breve síntesis del Green New Deal y hacia ello vamos. Esta fue la Mengo Historia sobre Greta Thunberg.